Ya está listo Jorge Correa, diputado de Antioquia. Está con nosotros, diputado. Hola, bienvenido, buenos días. Buenos días, Roger. Un saludo especial para ti y para toda la mesa de trabajo. Muchas gracias, señor. Estábamos ahí mientras usted se conectaba contando la historia de los embargos de la nueva EPS. Hombre, ¿usted qué piensa de ello? ¿Usted qué es el hombre allá en la Asamblea de Antioquia dedicado a los temas de salud? Pues digamos que el tema de las deudas hoy, de las EPS, sobre todo las intervenidas, es muy complicado. Complicado porque con lo que adujo, digamos, los últimos pronunciamientos de las Cortes referente a la posibilidad con la UPC de pagar las deudas que tienen las EPS y la discusión que eso ha generado. Recordemos también que las EPS intervenidas han pasado cada 9 meses y se volvió un tema importante por parte de la superintendencia. Cada 9 meses rota los gerentes interventores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está colgando todas las deudas de las EPS porque el gerente interventor llega a no pagar lo que el anterior dejó de pagar. Y eso se está volviendo un círculo vicioso. Obviamente ya pues muchos de los hospitales, de los municipios y de el municipio de Medellín, inclusive en su momento, están requiriendo a las instancias judiciales para obligar de alguna forma el pago. Lo de las cuentas embargadas sí genera como algunas suspicacias, vos lo venías diciendo, hay temas de la salud que son inembargables, pero los jueces tendrán, digamos, sus argumentos para embargar algunas de las cuentas de estas EPS. Sí, señor, lo que dicen los juzgados es que no son los dineros, digamos de manera bien sencilla, no son los dineros que están asignados específicamente a los temas de salud, porque así grosso modo uno ve la situación y dice que es ese despropósito. Estamos hablando de un derecho fundamental autónomo además, y vienen 4 juzgados que deben ser los guardianes de el Estado social, democrático y constitucional de derecho, y le hago énfasis a 2 aspectos ahí: social porque es la gente, y constitucional porque la Constitución dice claramente allá en uno de sus artículos que el derecho a la salud es fundamental. Y entonces embarguemos, pues, digamos, a esta entidad sin plata para que no responda con el derecho fundamental. Dice el artículo 48 de la Constitución. Y en la ley, a propósito de lo que usted está planteando de los recursos de la unidad de pago por capitación, los de la UPC, el artículo 48 de la Constitución y las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001, que son estos recursos inembargables. Y pese a ello, ocurre esto. En fin, oiga, diputado Jorge Cardona, vamos a el tema. Ya mencioné ahorita la situación de 2 hospitales de aquí de Antioquia, el Valle de Aburrá, con dificultades. Uno lo mencionábamos la semana antepasada, el Hospital Manuel Uribe Ángel, y en estos días el gerente del Hospital San Rafael de Itagüí salió a presentar las dificultades económicas, financieras de su entidad. Lloró en el momento en que estaba contando que ni él ni su equipo de trabajo, que no recibe pagos desde agosto, es que es aterrador, desde agosto es la fecha que nos menciona: agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ahora en enero dice no tenemos pago, la gente no tiene pago, y aún así tiene que cumplir con ese derecho fundamental a la salud. Jorge Correa, es que estamos hablando del problema del embargo por un lado, pero por otro lado que no están llegando los recursos y ellos tienen que cumplir con ese derecho fundamental a la salud. No pueden dejar a la gente sin servicio. Hombre, lo primero, la generalidad, lo que a usted le suscitó esa situación tan dolorosa, que el ministro de Salud
tomo de otra manera, hablando de los ricos también lloran, esa confesión sentida, emocional del gerente del Hospital San Rafael de Itagüí. Hombre, Roger, el tema del ministro con el departamento de Antioquia, pues ya pasa por momentos muy tensos. Estuvo hace algunos meses prometiendo una serie de infraestructura en el departamento de Antioquia. Hoy no es realidad esa infraestructura, más como actos políticos que como actos reales de lo que se debería hacer en el departamento. Hoy hay algo cierto y es que hay una discusión de fondo sobre el modelo de salud. Hoy tenemos un modelo de aseguramiento que de alguna forma cada vez lo están estrechando más porque los recursos son menos los que le están llegando al modelo de aseguramiento y ellos están planteando la aplicación de un modelo que es el preventivo, predictivo y resolutivo. Yo siento que acá ni siquiera es un tema de que el modelo de aseguramiento riña con el modelo preventivo, sino que ellos, bajo sus lógicas, están mandando los recursos que eran de aseguramiento, los están mandando para los famosos equipos básicos de salud en los territorios. Eso no está mal, eso está bien, pero cuando usted desfinancia la salud, donde está la mayoría de la población, pues tiene unas dificultades altas y grandes. Y eso es lo que hoy estamos viendo con el Manuel Uribe, con el San Rafael y con muchos otros hospitales de la red pública que se están viendo afectados porque tienen unas carteras altísimas. Las EPS que más deudas tienen hoy con el sistema son las intervenidas y digamos que hoy la realidad es que una EPS como Sura es la que está medio sosteniendo el sistema. Diputado, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué hacer con el problema estructural del sistema? Porque sabemos que digamos que se ha complicado la situación durante este gobierno, eso no lo podemos negar, pero es un problema que venía de hacía muchos años. Este tema de las deudas de las EPS, con los hospitales sobre todo, con la gente, con los que atienden a los pacientes directamente, con los proveedores de farmacias, con los laboratorios, es decir, y por eso la cantidad de intervenciones y liquidaciones durante todos los gobiernos que ninguno ha dejado de hacerlo. ¿Cómo hacer para atacar el problema estructural y que no se embolaten los recursos de la salud en manos de algunas EPS, que es lo que siempre se ha denunciado? Hermano, un saludo especial. Pues lo primero es que hay problemas de la salud que indiscutiblemente han trascendido a lo largo del tiempo. El tema de la corrupción viene inclusive desde antes de la ley 100. Hoy no hay un modelo perfecto. Si estatizamos completamente, yo creo que la salud va a seguir con un modelo de corrupción profunda porque definitivamente es un tema cultural. Digamos que hoy, con el modelo actual que tenemos, pues se lograron mitigar muchos de los viejos vicios que tenía un modelo bajo el seguro social que tuvimos hace muchos años. O sea que hoy necesitamos una reforma a la salud indiscutiblemente, pero no la que planteaba el gobierno, que no fue concertada con los diferentes actores. Lo segundo es que los modelos de salud en el mundo son finitos en plata, no son infinitos. Uno no puede estar pensando en que va a sacar y va a sacar y va a sacar del bolsillo de donde no hay recursos para cubrir una serie de temas. Aquí hay que regular hasta donde el sistema de salud es capaz de cubrir cosas o hasta donde no. Venimos en los últimos años por unas decisiones, digamos, en justicia de los diferentes niveles de la justicia colombiana, definiendo unos elementos dentro de los tratamientos que antes no existían. Entonces, los planes básicos de salud se incluyen una serie de tratamientos hoy que antes en el plan básico no se incluía. Eso requiere más recursos y requiere que el presupuesto de la nación entonces empiece a entender que hay que subir los recursos acorde a los nuevos tratamientos que se dan. Entonces ahí tenemos que tener una conversación indiscutiblemente de país, hasta donde el país es capaz de asumir cierta parte de los tratamientos y hasta dónde no. Es el tema recurso
que es un tema muy importante dentro de la ecuación de la crisis de la salud. Y los otros temas es que estamos en medio de una discusión, bueno, necesitamos un modelo totalmente estatizado o un modelo mixto como lo tenemos ahora, que tiene factores del privado. Yo prefiero el actual modelo que tiene factores del privado, haciéndole modificaciones de fondo que puedan ayudar a mejorar el sistema actual. Es que yo le quiero preguntar sobre lo que usted acaba de decir, porque es cierto que cuando existía el plan obligatorio de salud, el POS, pues había ciertos tratamientos o medicamentos, intervenciones que no se incluían, y después eso se eliminó y ya había una cobertura universal. Es cierto, y cuando usted habla de estatizar, pues claro que tenemos la experiencia del Seguro Social, que no es agradable, aunque también existían los hospitales públicos que atendían a los que no estaban en el seguro, porque era para los que trabajaban, pero también está que apareció, y yo recuerdo que cuando la gente se oponía, los líderes políticos de la época se oponían a la ley 100, hablaban siempre de convertir la salud en un negocio. Claro, cuando entran los privados a ser parte del negocio de la salud, pues van a querer ganar, porque no se van a meter a un negocio para perder y eso lo entendemos. Pero ahí donde está el problema, doctor Correa, porque entonces cuando se esperan utilidades, entonces aparecen la negación de los servicios, la dilatación en el tiempo de la entrega de los servicios, la no pago a los hospitales para tratar de mantener ese dinero y generar utilidades. Entonces ahí estamos en una sin salida, porque si se piensa que la salud manejado por privados con recursos públicos de la salud para que genere utilidades, entonces el tema de la salud como un derecho, ¿en dónde queda? Pues Jorge Correa, que tiene dificultades de conexión, ha estado con nosotros, de todo caso, desde donde se encuentra, que sabemos que es por fuera de la Asamblea Departamental de Antioquia. Jorge Correa, diputado de Antioquia, quien hace parte, o es mejor, el presidente de la Comisión Accidental de Salud, que ha, entre otras, rechazado las afirmaciones del ministro de Salud, que digamos que es lo anecdótico, aunque obviamente no se puede, digamos, soslayar un comentario que haga un alto funcionario que puede ser respectivo, pero lo anecdótico permite adentrarnos en el fondo, refiriéndome con lo anecdótico a lo que dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre los ricos que lloran a propósito de las lágrimas del gerente Rafaela. Y sí, volvió, así que retome, Germán, que ya volvió el diputado. No sé si el doctor Correa me escuchó Sí. la pregunta. Bueno. Sí, alcancé a escucharte. Es que parte de la reforma a la salud, parte de la discusión que puede existir es, bueno, si las EPS, el modelo más adecuado es que sean totalmente privadas o mixtas, como lo es Avia Salud, que fue un modelo que nació hace 10 años y que podía ser eficiente. Inclusive Avia Salud se volvió eficiente porque los costos administrativos eran mucho más bajos que las EPS antes de la intervención, que las EPS privadas. Pero lo que no le dio a Avia Salud era que la UPC del régimen contributivo era más alta que el régimen subsidiado. Donde Avia en su momento hubiese tenido la posibilidad que el régimen contributivo hubiese tenido la misma cantidad de ingreso que el régimen subsidiado, que el régimen contributivo, pues obviamente Avia hoy no estaría pasando la situación y muy seguramente no estaría intervenida. Parte de la discusión que veníamos dando desde Antioquia en su momento, cuando se empezó a hablar de reforma de la salud, era que Avia podía ser punta de lanza dentro de esa reforma de la salud de un modelo mixto. Pero también hay que reconocer algo dentro del tema de los privados, que por ejemplo EPS como Sura, que son privadas, hoy son altamente eficientes. Inclusive Sura es la que medio está
ayudando a que el sistema de salud en Antioquia, toda la red no esté peor, porque es la que, a pesar de que le han venido golpeando dentro de los costos de la UPC, ha logrado hacer elementos internos que han ayudado a que los que hoy somos pacientes de Sura, pues digamos que entre comillas no tengamos las dificultades que sí tienen los de Sabia y los de la 9PS intervenidas hace casi 3 años. Bueno, oiga, diputado, ayúdenos a entender ese rifirrafe entre el gobierno nacional y el gobierno departamental. Más allá de lo político, que lo sabemos, es absolutamente claro las posturas del gobernador de Antioquia frente al presidente de la República, pues son de oposición, y pues algunos dicen, o muchos dicen que es que esa fricción termina generando dificultades para los antioqueños. Entonces allá voy. ¿Será que ese rifirrafe, esa pelea permanentemente, sí se está viendo reflejada en el servicio de salud para los antioqueños? Porque lo que pasa con Emanuel Uribe Ángel, lo que pasa con los más recientes, pues, del conocimiento nuestro, a propósito de que lo hemos cubierto, lo que pasa con el Hospital San Rafael, es una venganza, voy a lo político, una venganza del gobierno nacional y terminan los antioqueños llevados del berriondo, o es lo que dice el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que es que momentico, es que esto no es responsabilidad solamente del gobierno nacional, el gobierno departamental y los locales tienen también una alta responsabilidad, cumplan ustedes también, entonces ayuden a entender eso. Lo primero para entender todo este tema, Johnson, es que la crisis de la salud no está en Antioquia. Si uno dijera que es que los hospitales que están en una situación difícil son solo los antioqueños, entonces digamos que el ministro tendría razón. Pero la crisis de la salud es nacional, primer punto. Segundo punto, hay departamentos que están en una crisis peor que el departamento de Antioquia. Lo que pasa es que obviamente nosotros hoy estamos alzando la bandera, alzando la voz, y el gobierno nacional no le gusta que le alcen la voz, y mucho menos en esta época electoral, demostrando con cifras que se han equivocado al estar asfixiando la UPC hace varios años por debajo, muy por debajo del salario mínimo que están sacando adelante en los últimos años en el país. Lo otro importante por destacar es que la Asamblea Departamental le aprobó recursos propios al departamento de Antioquia, adicionales por más de 200.000 millones de pesos en los últimos 2 años para tratar de mitigar la crisis de la salud. Pero si vamos y comparamos el presupuesto de Antioquia con el de la Nación, que además tiene la obligación de mandar los recursos en salud, pues se vuelve complejo. Nosotros de nuestro presupuesto reducido hemos sacado ese recurso precisamente para intentar que las quincenas, las nóminas y demás pues no se queden muy retrasadas, pero ya se va volviendo insostenible, porque mientras el gobierno nacional deje de girar los recursos que le corresponden y deje de entregar los recursos que le corresponden al sistema de salud, va a ser de una complejidad alta. Y lo otro, yo no creo que el tema de la salud sea un tema de rebatiña entre el gobernador y el gobierno nacional. El gobierno nacional se ha acostumbrado a mentir, miente en cifras constantemente, miente en el elemento, y cuando uno repite varias veces una mentira se convierte en una verdad. Es parte de su narrativa, y hoy tienen asfixiado totalmente el modelo de salud. Era lo que yo decía al principio de la entrevista. Le quitan los recursos al modelo de aseguramiento, se los están entregando a los equipos básicos de salud. Doctor Jorge Correa, buen día, cordial saludo, qué bueno tenerlo de nuevo aquí en Clickcrack, le deseo un feliz año. Una pregunta concreta, entonces, ¿es mentira que haya focos de corrupción en el Hospital San Rafael y que los hospitales de Antioquia se han convertido en un fortín político del Centro Democrático? Pues yo creo que el ministro Javier va a tener que demostrar esa afirmación, porque él no habla de un diputado en específico, habla de los diputados de Antioquia.
y ese tema me parece muy delicado, que él esté planteando ese tipo de escenarios cuando nosotros hemos sido muy juiciosos dentro de la Asamblea Departamental en el estudio precisamente de la situación de salud, y le hemos otorgado al gobierno departamental las herramientas para tratar de que el sistema de salud no esté más asfixiado de lo que hoy está. Porque es que piden ustedes a propósito de esto, para ir redondeando, porque si usted específicamente, usted pide al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no respeto con el control político. Pues, Roger, nosotros y ustedes han sido testigos, hemos inclusive citado a los diferentes gerentes de Sabia Salud para hacerle el control político. Hoy Sabia Salud parece una feria de regalos del gobierno nacional. Hace mucho rato que dejamos de tener el control de Sabia Salud. Hoy su patrimonio es negativo, menos 1.1 billones de pesos, pasivos por encima de 1.3 billones de pesos. Realmente hoy la que era una experiencia y una forma de atender precisamente el régimen subsidiado, que es muy importante en Antioquia, está convertido en una colcha de retazos, y esa intervención pues obviamente tiene que ver con el gobierno, y yo siento que parte de las declaraciones de este señor son represalias precisamente a una asamblea que ha estado juiciosa y que ha levantado la voz frente a las irregularidades que se vienen cometiendo desde el gobierno nacional en los temas de salud. Entonces, específicamente la labor que realiza la Asamblea de Antioquia en ese sentido, y muy en cabeza suya, como presidente de la Comisión Accidental de Salud. Sí, nosotros venimos trabajando. Este año creamos inmediatamente, la semana pasada tuvimos sesiones extraordinarias, que tuvimos 4 sesiones extraordinarias muy importantes, porque aprobamos proyectos como el de Ferrocarril de Antioquia, temas que tienen que ver con hambre cero en el departamento. Inmediatamente la primera comisión accidental que se creó fue la de salud, y estamos muy juiciosos haciéndole seguimiento, porque lo que queremos es buscar soluciones dentro del tema. Obviamente es un tema estructural que nos desborda, porque es un tema del orden nacional. No, esa comisión no existía, porque como yo vengo a escuchar a Jorge Correa hablar tanto del tema de salud durante todo el periodo, no existía Comisión Accidental de Salud. El año pasado hubo comisión accidental, fue presidida por Luis Gabriel Gómez. Constantemente hicimos reuniones, tuvimos reuniones con expertos en el tema de salud, mirando cómo desde Antioquia podíamos plantear inclusive alternativas en el tema de la salud a lo que se planteaba de las reformas de la salud en el país. Oiga, doctor Jorge, en todo caso, por lo que yo le he escuchado, usted sí siente que hay que hacer reforma a la salud. Eso sí está absolutamente claro. Estamos totalmente claros que el sistema de salud hay que reformarlo, y que ojalá existiera un modelo donde quepan, por ejemplo, EPS como Sabia Salud, que son un modelo interesante de replicar y que puede ser una combinación entre lo público y lo privado más eficiente. O sea, reforma sí, pero no así. O sea, que no sea estatal. Y usted ha venido hablando mucho de lo mixto. Claro que también menciona usted y pone como ejemplo a Sabia Salud, que pudo haber sido punta de lanza de una reforma orientada hacia allá. Pero voy a hacerle una pregunta a usted, o un comentario a modo de pregunta, y es que lo mixto funciona cuando las partes que lo conforman y lo hacen mixto funcionan. Pero es que Sabia Salud, en los 10 años que lleva, que se creó con Confama, yo a Confama la he visto siempre pintada. Es el negocio de burro amarrado que llaman, porque los problemas han sido siempre de la gobernación y de la alcaldía, que son los socios oficiales. Y Confama, uno nunca ve que levante la mano o que se diga, nunca, pues lo digo yo, a no ser que me haya quedado dormido durante una época en estos 10 años y que haya hecho algo Confama, o sea, el socio privado, por sacar adelante su empresa.
Recordemos, Roger, que de todas maneras Confama es una caja de compensación que pues obviamente que tienen una figura privada, pues manejan un tema, digamos, comunitario. En la anterior administración, en la de Aníbal Gaviria, nosotros aprobamos una capitalización de Sabia Salud. Necesitábamos que el Consejo de Medellín le aprobara lo mismo al entonces alcalde, pero él nunca presentó el proyecto de acuerdo. Y Confama estaba metido en la ecuación de la capitalización de Sabia, más algunos hospitales del departamento de Antioquia. Pero también sentimos lo mismo. Yo siento que en los últimos años, después de esa intención que hubo, pues el papel de Confama sí se ha desvanecido mucho. Sin embargo, Confama pues aportaba dentro de su red temas para Sabia Salud. Pero indiscutiblemente en los últimos años no podemos decir que ellos hayan estado a la defensa de Sabia Salud, sobre todo después de la intervención. Sí, señor. Bueno, doctor Jorge Correa, diputado de Antioquia, ya para despedirlo y agradeciéndole mucho, quiero aprovechar como diputado de Antioquia que es para preguntarle usted qué opina de la rebelión normativa de los gobernadores del país, no todos, 20 gobernadores de 32, liderada esa rebelión normativa por el gobernador de Antioquia en torno al decreto de emergencia económica, social y ecológica del presidente Petro. Pues Roger, yo zapatero a tus zapatos. Yo no soy precisamente profesional como abogado, yo soy trabajador social. Digamos que ahí me declaro un poco en desconocimiento de los alcances jurídicos en esos temas de inconstitucionalidad que plantea el gobernador de Antioquia. Sin embargo, lo cierto como diputado, como antioqueño, es decir, que el decretazo definitivamente golpea las arcas del departamento de Antioquia, golpea el tema de la fábrica de licores de Antioquia y que nosotros tenemos que hacer absolutamente todo desde lo legal para defender precisamente esos recursos que nos guste o no nos guste. Puede haber gente que diga esa es una forma de controlar el vicio, pero del licor y de las apuestas dependen muchos recursos departamentales en los temas de educación, salud y recreación, y eso lo tenemos que defender de alguna manera. Doctor Correa, yo le quería preguntar sobre el tema que veníamos hablando de la salud y la reforma que usted considera necesaria. Es porque, y en eso estamos de acuerdo, y eso lo decía ya hace un momento, en que se desconfía del manejo de los recursos de parte de lo público por las experiencias que hemos tenido. Pero también siempre ha vendido también la idea de que lo privado funciona siempre y que allí no pasa nada, pero sabemos que tampoco es cierto, porque ha habido los casos de corrupción grandísimos involucran a privados precisamente. Y con todas esas 150 EPS que había y las que quedan ahora, y muchos casos emblemáticos como el de Saludcov y otros, donde los dineros se perdieron. Entonces, cuando usted plantea un modelo mixto, ¿por qué no plantear el modelo mixto donde las EPS no manejen los recursos, sino que sean gestoras como se ha pretendido siempre? Lo que pasa, digamos que en ese sentido, Germán, a ver, yo no voy a entrar en la discusión de quién maneja los recursos. Lo que pasa es que digamos, con la reforma que pretendía hacer el gobierno nacional, lo que está planteando es crear, digamos, de alguna manera un manejo demasiado centralizado de los recursos. Podemos buscar las fórmulas que sea y desafortunadamente nosotros tenemos metido dentro de nuestros elementos culturales el tema de la corrupción. Ahí tenemos es que pensar en una transformación profunda de la cultura y entender que los dineros públicos y sobre todo los dineros de la salud y la educación pues deben destinarse para eso y no de tener, digamos, otros destinos diferentes. Yo podría entrar para hablar de lo de la estatización, entonces en lo que hoy viene pasando con el experimento del sistema de los maestros, que cambiaron todo el modelo, que está totalmente controlado desde lo público, que de alguna forma
Hoy está valiendo más la atención de los maestros y no ha mejorado en absolutamente nada. Acá hay que tener discusiones de fondo frente a lo económico. Yo que las EPS no manejen los recursos, pues realmente eso no es una de las defensas que en lo personal haga. Es más, yo lo he dicho más de una vez, yo no defiendo las EPS como integrantes del modelo, pero me parece interesante ciertas funciones de lo que ellos hacen. Ellos hacen control al tema de la facturación para que los hospitales no se pasen en los temas de facturación. Ellos de alguna forma hoy por ejemplo Savia tiene más de 1.000 empleados que hacen precisamente esa verificación de facturas, hacen toda la cadena del servicio, están en los diferentes municipios atendiendo directamente al usuario y eso es lo que nosotros defendemos realmente. Si paga el gobierno nacional directamente, pues no sería un tema que, de los que nosotros estemos oponiéndonos. La pregunta es, ¿el gobierno nacional tiene la capacidad de ser el único pagador para todo el sistema de salud como tal o se va a volver un foco de corrupción impresionante como lo fue en su momento el Seguro Social? Diputado, pues como tenemos que aprovecharlo a usted porque son muchos temas que tienen que ver con la Asamblea de Antioquia, quiero tocarlo uno específicamente y es el de la Universidad de Antioquia y todo ese debate que se generó el año pasado a raíz de, entre comillas, negativa de darle un apoyo por parte de la Asamblea a la universidad a través de un proyecto de ordenanza y de la posición que ha mantenido el gobernador de Antioquia frente al manejo de las finanzas de la Universidad de Antioquia. Ahí entró el gobierno nacional a hacer unos giros normales y extraordinarios y hoy lo tienen, digamos, sobreviviendo, pero obviamente eso acarreó la salida de ahora el rector Johair Arboleda y la llegada de uno nuevo encargado que pues digamos de alguna forma entra como a paliar un poco la situación y a buscar una ruta de recuperación. Quiero que en principio escuchemos cortamente cuál es la explicación que da el nuevo rector de la Universidad de Antioquia, digamos es un rector encargado en estos momentos sobre el tema que se está debatiendo hoy y después de que lo escuchemos a él, pues obviamente quiero que escuchar su opinión. Aquí estamos a Héctor Iván García, rector encargado de la Universidad de Antioquia. El Ministerio de Educación Nacional me ha designado rector de la Universidad de Antioquia en el marco del proceso de inspección y vigilancia que asumió en septiembre de 2025. Se trata de una medida excepcional y temporal con el propósito de liderar la administración de la universidad al advertir que está en riesgo el derecho fundamental a la educación y la continuidad del proyecto misional. Esta medida deberá mantenerse por el tiempo estrictamente necesario para la construcción de una ruta crítica de ajuste institucional. Aunque en los últimos meses el debate sobre la situación de la universidad ha girado en torno a la presencia y a la intervención de la inspectora in situ, los estamentos desde antes ya habían advertido de la crisis, han presentado propuestas que no han sido atendidas por la administración o han sido insuficientes sus respuestas para la magnitud. Bueno, diputado, la pregunta aquí, la Universidad de Antioquia, la crisis de la Universidad de Antioquia es producto de un revanchismo político, en especial de la Asamblea y del gobierno departamental. Javier, primero, el tema de la universidad es un tema estructural. Eso se ha discutido varias veces en la Asamblea Departamental. Indiscutiblemente, la Ley 30, pues ahorita se habla de unos recursos adicionales que van a llegar a través de una reforma que hubo a la Ley 30, que es la Ley de Educación Superior. El tema es de recursos. En su momento se generaron una serie de normas y de incentivos para precisamente que los docentes de las universidades fueran cada vez más preparados.
y eso generaba unos incentivos sobre el tema prestacional y salarial de los docentes. Hoy en día esos incentivos que nacieron de manera adecuada pues se han vuelto insostenibles para los actuales presupuestos de las universidades. Esperemos que esa reforma que hubo hace poco pues entregue los recursos. Entonces ahí hay un tema estructural inicial. Lo segundo es que el déficit de la Universidad de Antioquia, su déficit presupuestal, no es de los 2 o 3 últimos años, viene desde hace varios años y el rector, cuando se reeligió, el que salió, pues lo conocía de primera mano y no dijo nada en la época de campaña. Lo otro bien importante es que en lo personal, y la Asamblea Departamental lo ha dicho varias veces, somos respetuosos de los gobiernos de las universidades públicas. Hay que respetar totalmente esos gobiernos. En este caso, el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia merece todo nuestro respeto. Yo, pues, hablando con diferentes personas del tema de la normatividad de la educación superior, indiscutiblemente, yo no sé hasta dónde esa intervención sea legal o no sea legal como la hizo el gobierno nacional. Yo creo que ante la renuncia del rector, pues queda totalmente invalidada el rector que hoy hay en encargo y el Consejo Superior tendría que hacer elección de nuevo rector. Inclusive es muy lamentable que un Consejo Superior de una universidad hoy tenga un miembro de inteligencia nacional. Eso, si fuera en un gobierno de derecha, eso tendría el país en un momento muy difícil porque estarían todas las universidades públicas juntas protestando. Y lo último, para dejar claridad, es que el gobierno departamental, cuando estábamos aprobando el presupuesto, destinó los recursos que le corresponden por ley a la universidad. Sin embargo, aunque nos hicieron una especie de meeting en la misma asamblea departamental, a los días el gobierno departamental presentó unas incorporaciones de presupuesto donde le entregaba más de 8.000 millones de pesos adicionales a la Universidad de Antioquia y paradójicamente los mismos diputados que casi nos encienden las barras en la asamblea departamental votaron negativo un proyecto que lo que buscaba era darle más recursos a la Universidad de Antioquia. Entonces son las paradojas de las narrativas de unos que realmente en lo que se enfocan es en generar el avispero, pero cuando presentamos algunas alternativas de mayor presupuesto, pues no las terminan votando. Jorge Correa, diputado de Antioquia, le agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros en Clicracia, el poder de la información, no clic, la democracia y la información, formación para la democracia. Mucha suerte, le deseamos este año su actividad. Muchas gracias, Roger, un saludo especial para todos. A usted, mil gracias.